Vamos a ver el acuerdo. Partido Socialista, Junts per Catalunya constatan que la situación política actual, un presidente que no tiene suficientes apoyos, permite alcanzar un acuerdo para abrir una nueva etapa y contribuir a resolver el conflicto histórico aceptado por el Partido Socialista. Partido Socialista acepta que hay un conflicto histórico sobre el futuro político de Cataluña, incluso partiendo de posiciones divergentes, desarrollar una dinámica para su resolución en términos diferentes a los de la última legislatura y procurar la gobernabilidad de Sánchez durante la 15ª legislatura, tendiendo a la composición de las Cortes Generales. Punto fundamental. PSOE y Junts constatan que la situación política actual, es decir, que el presidente está atado de manos, que no tiene los apoyos para ser presidente y renovar, porque ni tan siquiera ha sido el partido más votado, le permite alcanzar a Junts en clara minoría, con 7 diputados, de 350, un acuerdo para abrir una nueva etapa y contribuir a resolver un conflicto histórico. Vamos bajando. Una importante sociedad, una parte importante de las, hay 4 páginas, una parte importante de la sociedad catalana ha protagonizado en los últimos años, una parte importante de la sociedad catalana ha protagonizado una gran movilización a favor de la independencia. ¿Cuán tiene que ser de grande la movilización en la calle Ferraz y en las sedes del Partido Socialista para que entonces haya también en un futuro amnistías y cuestiones parecidas? ¿Es un tema de volumen? ¿Es un tema de tamaño? ¿El tamaño importa? ¿Es lo que están diciendo en el preámbulo ya? Este periodo no puede comprenderse sin la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010, a raíz fundamentalmente de un recurso del PP, ya tiene la culpa el PP, es el Putin de la historia, contra el estatuto aprobado en el Parlamento por las Cortes Generales y en referéndum. Aprobado por el Parlamento, por las Cortes Generales, en referéndum, saltándose la Constitución. Es decir, Junts está volviendo al momento también del estatut. Con la aprobación de un nuevo estatut, la sociedad catalana que lo refrendó buscaba tanto el reconocimiento de Cataluña como nación, como la solución a las limitaciones del autogobierno y de los déficits acumulados. ¿Quién acumula los déficits? ¿Los gobernantes que no saben gastar? Tanto en España, a nivel nacional, como en Cataluña, como en Madrid, como donde sea. Reivindicaciones y demandas con un profundo recorrido histórico y que han adoptado diferentes formas desde que los decretos de nueva planta abolieron las constituciones y las instituciones seculares de Cataluña, 300 años para atrás. Unas reivindicaciones donde las cuestiones lingüísticas, culturales e institucionales han tenido un papel destacado, especialmente en periodos en los que éstas fueron objeto de una limitación legal severa y especialmente severa incluso de una prohibición o persecución activa. La complejidad histórica y política de estas cuestiones ha conllevado a una parte relevante de la sociedad catalana que no se haya sentido identificada con el sistema político vigente en España. La sentencia del Tribunal Constitucional del año 2010 conllevó que hoy Cataluña sea la comunidad autónoma con un estatuto que no ha sido votado íntegramente por su ciudadanía. Tiene que conseguir el 100% de los votos para que valga el estatuto de autonomía. Vayamos un poquito más abajo de la parte histórica a el momento actual. Vamos a ello, vamos a ello. Oportunidad histórica. Un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos. Este relato sintético de hechos acredita objetivamente las profundas, todo lo de antes de todo lo malo que nos habéis hecho, acredita objetivamente las profundas divergencias que han existido y que han dado lugar a un conflicto que solo la política en democracia puede encauzar para buscar una solución, dado que 6 años después la cuestión de fondo sigue sin resolverse. ¿Cuál es la cuestión de fondo? La autodeterminación de Cataluña. Votarla. Y a pesar de las discrepancias estructurales que existen, dada la distancia entre nuestros proyectos nacionales, estamos preparados, dada la distancia, a pesar de las discrepancias, dada la distancia de nuestro proyecto nacional, estamos preparados para abrir una etapa en la que a partir del respeto y el reconocimiento del otro se busca una solución política y negociada del conflicto. Conflicto, 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 conflicto. Este es uno de los argumentos base para que haya un mediador internacional y para que se pueda ver una fotografía en la que una parte está en conflicto histórico con la otra o las dos en conflicto histórico. Conflicto, 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 conflicto. Es uno de los términos que siempre ha buscado quien busca
un movimiento para la autodeterminación. PSOE y Junts asumen que a partir del resultado de las elecciones generales del 23 de julio existe una oportunidad, claro, que no tiene suficientes apoyos. Si hubiese tenido Sánchez suficientes apoyos para gobernar sin Junts, ¿le daría la amnistía? Es una cuestión clave. ¿Lo hace porque de verdad quiere recomponer toda la convivencia rota o lo hace porque quiere ser presidente del gobierno a toda costa? Eso generó una oportunidad que deben y tienen la voluntad de aprovechar de forma responsable. La resolución debe ser negociada y acordada, la resolución, y por lo tanto corresponde intentarlo a los actores a los que las urnas les han dado esta posibilidad. Por ello, PSOE y Junts apuestan por la negociación y los acuerdos como método de resolución de conflictos y acuerdan buscar un conjunto de pactos que contribuyan a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Cataluña. Acuerdos. PSOE y Junts reconocen sus profundas discrepancias y son conscientes de la complejidad y de los obstáculos del proceso que se disponen a emprender. Junts considera legítimo el resultado y el mandato del referéndum del 1 de octubre. Ojo a lo que está poniendo encima de la mesa. Así como la declaración de independencia del 27 de octubre del 17. Por el otro lado, el PSOE niega toda legalidad y validez al referéndum y a la declaración y mantiene su rechazo a cualquier acción unilateral. Al mismo tiempo, constatan que se pueden alcanzar acuerdos importantes sin renunciar a sus posiciones. Sin renunciar a sus posiciones. Sin renunciar a sus posiciones. Junts considera legítimo el resultado y el mandato del referéndum del 1 de octubre, así como la declaración de independencia del 27 de octubre del 17. Sin renunciar a sus respectivas posiciones. Para la consecución de estos acuerdos y dadas las profundas discrepancias sobre la forma final de la resolución del conflicto, resolución del conflicto, además de las desconfianzas mutuas reconocidas por ambos, el PSOE y Junts han acordado dotarse de un mecanismo entre ambas organizaciones internacional. Un mediador internacional que tenga las funciones de acompañar, verificar y realizar un seguimiento de todo proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue. Vemos más fotografía, mediador, conflicto. En este marco en el que ambas partes tendrán que acordar en su caso la metodología de la negociación para dotar al proceso de certidumbre en la que el mecanismo de acompañamiento, verificación y seguimiento del mediador del que se han dotado desarrollará la negociación entre las partes. En ese espacio se negociará, se acordará y se abordarán los disensos. Ya no en la soberanía nacional. Sino en un mecanismo de negociación con un verificador internacional. Los contenidos de los acuerdos a negociar. Este es el punto clave de todo, A partir de las aspiraciones de la sociedad catalana y de las demandas de sustituciones, que en términos generales se agrupan en dos ámbitos permanentes, las de superación de los déficits y limitación del autogobierno, déficits, y las relativas al reconocimiento nacional de Cataluña. En este sentido, y en la primera reunión de negociación a celebrar este mes de noviembre, ya, se planteará, entre otras cuestiones y de forma no exhaustiva, en cuanto al ámbito de reconocimiento, Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña, pero amparado, el pero lo añado yo, en el artículo 92 de la Constitución. Por su parte, el PSOE defenderá el amplio desarrollo a través de los mecanismos jurídicos oportunos del Estatut de 2006. Hay un punto final, hay un punto inicial de toda esta fotografía. A partir de ahí, el PSOE defenderá el amplio desarrollo a través de los mecanismos jurídicos del Estatut de 2006, así como el del pleno despliegue y respeto de las instituciones de autogobierno y la singularidad nacional, institucional, cultural y lingüística de Cataluña. Deme un segundo para que veamos con